Yo le quería preguntar, sobre todo, ustedes que tienen los datos frescos, saben cómo se mueve el virus porque están en contacto con los pacientes. Ustedes, yo he estado entrevistando a varios intensivistas y me dicen que ya están sintiendo pues este cambio que se da entre la paz que hay cuando baja los casos y se reactiva para una nueva ola. Entonces, ¿ustedes creen que van a venir restricciones? ¿Ustedes creen que las restricciones que se vendrán serán fuertes? ¿Cómo deberían ser estas restricciones frente a una tercera ola que ha causado estragos en otras partes del mundo? Lamentablemente esta tercera ola que estamos esperando probablemente esté relacionada a esta variante, la variante Delta, que es altamente contagiosa. Entonces hay que redoblar esfuerzos para reducir la transmisibilidad de esta variante. Y aquí mencionar nuevamente que es cierto que se establecen estrategias, ¿no?, restricciones en el papel, pero lo que vemos en el día a día es que estas no se cumplen. Ese es el problema principal. Más allá de aumentar el grado de restricciones, es tratar de encontrar los medios para poder fiscalizar de que estas restricciones se cumplan, que los aforos se cumplan, que dentro de los lugares donde está permitido reunirse se mantengan las medidas de bioseguridad, que se use adecuadamente la doble mascarilla, ¿no? Pues eso es muy importante, ¿no? No podemos, lamentablemente, por una condición económica, llegar pues a un estado de cuarentena total, ¿no? Pero sí es muy importante que haya mecanismos para fiscalizar. ¿Cuál es el ABC? Usted me ha dicho, primero la doble mascarilla. Esa no la debemos dejar de ninguna manera. La doble mascarilla va a ser lo que va a protegernos de esta variante Delta, que es más contagiosa. También me ha hablado de aforos. Los aforos son importantes, es decir, no aglomeraciones, distanciamiento social. ¿Aforos dónde? ¿Aforos en centros comerciales? ¿Aforos en restaurantes? ¿O usted cerraría algo en cuanto dejaría los aforos? Usted como médico, ¿no? Bueno, este es un tema que no solamente tiene que ver con el campo de la salud, sino también tiene que ver con la parte económica. Y no puedo yo aventurarme a poner cifras determinadas de aforo en lugares específicos. Lo que yo sí diría como una recomendación general es que no se acuda a donde no es necesario acudir, ¿no? Que nos preocupemos nosotros mismos por nuestra propia seguridad, ¿no? Y vuelvo a insistir, lo importante es de que se cumplan los aforos y las medidas de bioseguridad. Eso es fundamental. Y lo otro, de parte del gobierno, acelerar el proceso de vacunación. No podemos estar viendo vacunatones o los días de vacunación con, lamentablemente, sin utilizarse toda la capacidad instalada. No hay la suficiente cantidad de personas que puedan utilizar todas las vacunas que están disponibles. Entonces, debemos de ampliar la base ya de edad a la cual las personas se deben vacunar. Si nosotros miramos la pirámide de edades en donde está el mayor contagio, el punto de quiebre en el cual aumenta ostensiblemente el contagio entre las personas es por encima de los 20 años. Entonces, es muy importante que rápidamente tratemos, ¿no?, de acercar a los 20 años como una edad a partir de la cual ya se deban estar vacunando las personas y no tengamos pues semivacíos o semillenos, como queramos llamarlo, los lugares de vacunación instalados a nivel nacional. Muy bien, entonces rápidamente hay que llegar a los 20 años porque ustedes en hospitalización, en cuidados intensivos, los más afectados están viendo que ya el punto de quiebre es a partir de los 20 años. Entonces 20 años es una edad donde ya se encienden las alarmas y hay que llegar a eso antes de que ya nos revuelque la tercera ola. Usted nos decía algo, no hay que ir a lugares donde es innecesario ir. Es decir, si es que yo lo quiero entender más fácilmente, lo mejor es estar en espacios
abiertos, ventilados. Si es que yo tengo que ir a, no sé, a hacer las compras, ir y salir rápidamente. Si tengo las posibilidades, pedir un delivery. Si es que es más fácil ir a una... ahora en la pandemia se han hecho ferias al aire libre de verduras, de diferentes elementos de primera necesidad. Asistir a ese tipo de ferias al aire libre, todo lo que sea al aire libre siempre va a evitar los contagios. Sí, son tres características esenciales: la doble mascarilla, evitar aglomeraciones y evitar lugares cerrados, ¿no? Para reducir el contagio de esta nueva variante que es más contagiosa, valga la redundancia. Muy bien. Esta va a ser la pandemia de los no vacunados. Los vacunados nos podemos sentir más tranquilos, es decir, la primera y la segunda ola, todos nos sentíamos así, con miedo, con temor, con una incertidumbre terrible. No es que bajemos la guardia, pero ya podemos sentir este terror que sentíamos antes. Sí, yo le pongo un ejemplo práctico. Los médicos nos hemos vacunado con las 2 dosis de Sinopharm. Antes de vacunarnos, los médicos teníamos el doble de riesgo de contraer la enfermedad que la población en general. Actualmente los médicos, según un último estudio, hemos reducido a la 8ª parte el riesgo de contraer la enfermedad con respecto a la población en general. Y esto es merced a la vacunación, pero también a que los médicos, en general el personal de salud, mantenemos las medidas de bioseguridad, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, estar vacunados, pero también mantener las medidas de bioseguridad. Y eso nos va a reducir el riesgo de hacer cuadros graves o de morir con respecto a la población que no está vacunada. Y eso debe quedar bien claro, ¿no? Independientemente de la variante. Si bien es cierto, puede haber de repente un poco menos de efectividad que algunas vacunas con respecto a la variante Delta, pero comparado con quienes no se han vacunado, el riesgo de los vacunados es mucho menor. Muy bien. Y si nosotros nos trasladamos al grupo etario de los niños, ¿no? 12 años hacia arriba, ¿cómo podemos manejar, nosotros que somos padres, ¿no? ¿Cómo podemos manejar el temor a que esta variante Delta, que es un virus que todavía no conocemos muy bien, los científicos no lo conocen, este virus puede afectar a los niños en particular de otra manera o no? ¿Está descartado que afecte más gravemente a los adolescentes, a los niños de otra manera? ¿Ellos todavía están en una situación privilegiada? No es que estén exentos de riesgo, ¿no? Sí hay reportes de afección de los niños también. Lo que varía es en el porcentaje de la población infantil que se afecta comparado con el porcentaje de la población por encima de los 20 años. Es menor el porcentaje. La cantidad de niños y adolescentes que llegan a los hospitales en comparación con los adultos también es menor. Pero eso no significa que estén fuera de riesgo. También se puede contagiar. También pueden llegar a ser cuadros graves, sino que en menor porcentaje que los adultos, ¿no? Y ahí los cuadros pueden ser diferentes al que desarrollan los adultos, ¿no? Aunque en esta segunda ola también ellos han hecho problemas respiratorios similares a lo que han desarrollado los adultos. Entonces, no es que estén fuera de riesgo. Hay que proteger también a los adolescentes y a los niños del contagio con el coronavirus. Y esta protección debe venir definitivamente con las vacunas también. ¿Para cuándo los niños? ¿Esto también se debe acelerar? La FDA ha aprobado ya la vacuna para también los adolescentes, ¿no? A partir de los 12 años. Entonces, esto, obviamente, cuando protejamos adecuadamente a la población económicamente activa, también debe de seguir la población, los adolescentes y los niños en cuanto a la protección, en la medida que las vacunas disponibles sean aprobadas por los entes pertinentes para su uso en este grupo etario. Una última consulta. ¿Qué se hace
con la gente que no se quiere vacunar? Es decir, usted me dice, si se abre este grupo hasta los 20 años, entonces ahí me imagino que va a haber más afluencia de gente, y si los que no se quieren vacunar, pues ya entenderán en algún momento. Entonces hay que abrir para los que sí quieren. Una de las estrategias interesantes es la que se está aplicando en algunos países, ¿no? El acceso a inclusive centros laborales u otro tipo de ambientes solamente para las personas que están vacunadas. Yo creo que es una estrategia importante que permite proteger a la población, ¿no? No poner en riesgo a las personas vacunadas con personas que evitan vacunarse. Para alcanzar la inmunidad de rebaño necesitamos tener a más del 70% de la población peruana inmunizada. Entonces, si por irresponsabilidad de estas personas no alcanzamos ese porcentaje de vacunación más allá de las disponibles de vacunas, entonces pues vamos a estar lejos de tener una protección a nivel de todo Muy bien, el país. entonces, ¿no? restricciones, la vacunación voluntaria, pero restricciones en el ámbito privado, en diferentes ámbitos de la realidad peruana, para evitar que los que no quieren perjudiquen a toda esta inmunidad de rebaño.